Hola, ¿ya estamos en vivo? Sí, ¿no? Buenas noches, ermitaños, y saludos siniestros desde la torre. Queremos empezar este conversatorio pidiendo disculpas a la gente que nos sigue en realidad porque hemos estado ausentes bastante tiempo, básicamente desde un cuarto hacia abajo de la mitad del año pasado, y ustedes saben que la coyuntura no es la mejor, así que hemos tratado de hacer lo mejor que podemos con la producción de lo que hacemos y con nuestros tiempos también, tratar de organizarnos lo mejor posible. Explicarles también que no es la primera vez que hacemos un conversatorio. El año pasado, más o menos el 30 de julio, hicimos uno sobre El Exorcista, y también por nuestra poca experiencia no nos dimos cuenta de que al querer poner partes de esa película, estaba prohibido por el tema de derechos de autor, y a la mitad de la transmisión Facebook nos cortó y nosotros nos dimos cuenta al final, no Gamaliel, cuando ya había terminado todo en realidad, ¿no? Pero era parte, gajes del oficio en realidad, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Quiero comentarles también qué es Conversaciones desde la Torre. Conversaciones desde la Torre es un espacio que hemos creado en Torre del Ermitaño para poder compartir temas propios o de interés, ¿no? Tener ese acercamiento a esta comunidad que ya hemos conformado y que queremos que poco a poco siga creciendo mucho más, ¿no? Y con esto presento a los miembros de Torre del Ermitaño, que son Gamaliel, Rick y la que les habla, Lilith. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Lili, disculpen la mascota que interrumpe. Bien, con toda la expectativa de ir llegando a más gente que nos ha estado siguiendo, tratar de recuperar a los que por espera, se han distanciado. Estamos disculpen, estamos pues tratando de otra vez retomar nuestras actividades tanto en Facebook como en otros medios de difusión que ya irán conociendo a lo largo del programa. Se los vamos a ir mencionando. Y siempre con las ganas de poder tener un acercamiento a ustedes de forma de que no sea nada más un hablar nuestro, sino tener un feedback de parte de ustedes, ¿no? Ya sea por Facebook, ya sea por alguno de los otros medios, ¿no? Y claro, por supuesto, en los en vivo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces comencemos por explicar y contarles qué es Torre del Ermitaño, ¿no? Porque nosotros salimos con nuestro primer cuento como locos, pero nunca tuvimos el tiempo para explicarles qué es Torre del Ermitaño y qué queríamos lograr o alcanzar con Torre del Ermitaño, ¿no? Bueno, a manera de anécdota, les cuento que fue el año pasado, más o menos, antes de mayo, creo, a comienzos del año pasado, donde Gamaliel me contactó por Facebook para hacer algo. No teníamos muy claro qué cosa queríamos hacer, ¿no? Cabe resaltar que yo lo conozco más o menos desde el 2002, ¿no? Porque un día me invitó a jugar un juego de rol que él había hecho, ¿no? Y y quedé totalmente enamorada y cautivada de eso, ¿no? Porque sí me gustaba todo el tema de lo fantástico, pero nunca había tenido la oportunidad de participar en un juego así, ¿no? Bueno, por cosas de la vida, cada uno tomó su camino, ¿no? Y es cuando el año pasado justo me escribe, ¿no? Y me dice para hacer algo de este género que nos gusta mucho a nosotros, que es el terror, el misterio, literatura fantástica, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Eh, Creo que más se demoró él en mandarme el correo que yo responderle y decirle, pero por supuesto que que claro que quiero trabajar contigo, que quiero hacer un proyecto contigo, ¿no?
Cuando nos reunimos, posteriormente no teníamos muy claro qué cosa es lo que queríamos hacer. Queríamos hacer algo, pero no sabíamos exactamente qué cosa queríamos hacer, ¿no? Ambos nos gustaba el tema, los géneros que ya hemos mencionado, y ambos nos gustaba también en ese tiempo, creo que ya no está en Netflix, Frecuencia Kirlian, ¿no? Y más o menos Todavía queríamos está, hacer algo. Todavía está, sí. todavía está, claro. Recomendado. Y pero era un tema, era un proyecto bien ambicioso, ¿no? Porque el proyecto de Kirlian está en un formato de serie animada y nosotros no sabemos de animación nada, pues, ¿no? Y éramos 2 personas solamente. Coincidentemente, cuando él me escribió para hacer esto, yo tenía ya pensado quería hacer un podcast, porque es una plataforma en la que yo me siento cómoda, con temas de asesinatos, de asesinos seriales o desapariciones y contar, ¿no? Como hay ahora un montón, pero en ese tiempo, o sea, todavía como que acá no había mucho de esos podcasts, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo y dijimos, oye, hay que hacer, si bien ese cuando podemos hacer un formato de serie animada, ¿por qué no hacemos ficción sonora, no? Porque es un tema que a mí, bueno, yo soy comunicadora social y me acuerdo que en la universidad llevamos un curso de radio y yo quedaba cautivada con eso. Me acuerdo con el primer trabajo que nos dejaron de hacer una radionovela y los sonidos los hacíamos en vivo, ¿no? O sea, ni siquiera eran que teníamos un banco de sonidos y era grabado, sino los hacíamos en vivo, ¿no? Entonces, mezclamos y fusionamos nuestras ideas y dijimos, ok, hay que hacer ficción sonora, ¿no? Y es en ese momento donde nace Torre del Ermitaño como una suerte de podcast, ¿no? Posteriormente nos dimos cuenta de que como queríamos abarcar diferentes géneros, entonces dijimos, ¿por qué no mutamos a ser un colectivo cultural? ¿No? Porque nuestra idea en realidad es como ser una vitrina no solamente de nuestras creaciones, sino de darle la oportunidad a otras personas que escriben como nosotros, que tienen talento y que quieren mostrar su trabajo, y qué mejor que volvernos nosotros un radioteatro, ¿no? O mostrarlo en cualquiera de nuestras plataformas, que sería un blog, sería una página web, sería un Instagram, sería todas las plataformas que manejamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, retomando y llevando a la historia otra vez, éramos 2 personas y los 2 escribimos, pero los 2 no sabíamos nada de edición de sonido, no sabíamos nada de esto, ¿no? Contactamos en la primera parte de esta historia a un amigo que no pudo seguir con nosotros por temas personales, ¿no? Y no llegamos a producir nada, en realidad, ¿no? Teníamos solamente el cuento de forma literaria, o sea, escrita solamente. Y es cuando Gamaliel me dice, no, yo voy a aprender a editar y voy a hacer la edición. Y yo, ok, si quieres hacerlo, perfecto. Y en ese tiempo, yo sentía que necesitábamos una persona igual, o sea, que nos complemente, ¿no? Y ahí es donde entra Rick, porque yo lo conozco de muchos años atrás también, y sabía que estaba metido en todo esto del tema de podcast, de YouTube. Le interesaba mucho ese tema, hacer algo, sabía que quería hacer algo, y además porque tiene esa sensibilidad musical, porque él es músico, ¿no? Entonces dije que él puede ser un elemento perfecto para complementarnos, ¿no? Y es donde los 3 empezamos a hacer, primero los 2 empezamos a hacer todo, y después los 3 empezamos a hacer todo, porque nosotros lo escribimos, lo volvemos guión técnico para poder hacer la ficción sonora, los radioteatros. Nosotros lo actuamos y todo lo hacemos nosotros desde nuestras casas, porque justo eso nació en plena pandemia, en realidad, ¿no? Y era un poco complicado, ¿no? Por toda la coyuntura, estar reuniéndonos, ¿no? Por seguridad igual. Así que cada uno armó en su casa
con lo que tenía o lo adaptado o tuvimos que comprar cosas cada uno para poder hacer como un pequeño estudio, ¿no? Individual en casa, ¿no? Para aislar el sonido, para poder hacer las voces, ¿no? De los personajes. Y todo fue un proceso de aprendizaje. En realidad, Torre nos ha enseñado un montón y nos ha llevado un camino interesante, ¿no? Para lo que es la ficción sonora, en realidad. Creo que es interesante y creo que la ficción sonora no es para todas las personas, ¿no? Es un gusto adquirido, es ubicar a las personas en el tiempo y espacio a través de un sonido me parece súper complejo, y construir una historia a través de un sonido súper complejo, porque una vez, por ejemplo, y Gamaliel no me va a dejar mentir, una vez que tú tienes el guión literario, al convertirlo a guión técnico y de ahí a pasar a edición, son 3 procesos distintos que no necesariamente se siguen al pie de la letra, ¿no? Por ejemplo, con la primera historia que él escribió, que es La Torre del Ermitaño, cuando yo le actué, por ejemplo, porque soy un personaje de esa historia, él me dio plena libertad para poder cambiar lo que yo quisiese para hacerlo más real, ¿no? E igualito en la edición, cuando él editó esta historia para volverlo ficción sonora, no tenía que ceñirse a un guión técnico necesariamente, porque era como él sentía y cómo fluían las cosas, ¿no? Entonces, básicamente, sí nos puedes contar un poco de ese tema. Sí, lo que de repente más me resalta de esa edición fue que me faltaba en algún momento el, sonidos de la carrera que da el personaje principal, ¿no? En algún momento se ve envuelta en una pesadilla y ello implica que tiene que hablar cansada o tiene que haber un sonido que haga que se entienda que está corriendo, ¿no? Huyendo, tratando de salvar su vida. Y sin embargo, no tenía ese material. Entonces teníamos 2 opciones, ¿no? O pedirle a Lili que grabe una respiración fuerte, tendría que ser eso. Pero encontré editando con el material que tenía hasta ese momento, un momento en el que ella da un par de respiros después de un grito y con eso me las ingenié experimentando, ¿no? Con el programa de edición de audio para generar, sí, nosotros usamos el Audacity, que es gratuito, dicho sea de paso, y logré hacer una secuencia, una repetición de esa respiración. Luego le aumenté el tiempo, porque inicialmente era más lento, ¿no? Para que parezca que estaba... Es más, creo que hice en varios tiempos distintos para que parezca que está, pues, corriendo más rápido, corriendo más lento. Fue tan claro, real, ¿te acuerdas, Gamaliel, que fue tan real esa parte que yo te dije, yo he respirado así? ¿En qué momento me salió? Grabé esto, claro. Y tú me dijiste, ¿tú qué crees? Y yo me hice dudar, literal me hice dudar. Sí, claro. Y es algo que hemos ido encontrando y aprendiendo poco a poco, ¿no? Todo con el afán, como dice Lili, de generar un espacio que permita llenar un vacío que existe, porque dado lo que estaba comentando Lili, fui yo quien la contactó primero porque quería saber cómo estaba por el tema del COVID. Eso fue en el 2020, cuando le escribí. Después de tiempo, ¿no? Eventualmente hablábamos, pero y eso de que a decir que hablábamos era poco, ¿no? Era un saludo nada más, ¿sí? Pero algunas veces, sí, claro, algunas veces por X motivo que me despertaba en medio de la noche, buscaba un podcast, porque no, si me ponía a ver algo en el celular, definitivamente ya no dormía. Entonces, quería solo escuchar algo como ¿no? Para relajarme un poco, y buscaba historias, y no encontraba historias que fuesen, que tengan de repente un poco más de lo común que se encuentra, ¿no?
Y debió ser cerca de Halloween, porque en algún momento busqué en alguna de esas noches bueno, lo que pasa es que mis hijos que son pequeños se pasan en cama y yo terminaba yéndome a la cama de ellos porque era incómodo este, dormir 4 personas en la cama, ¿no? Matrimonial. Y allí es donde yo buscaba un poco algo que escuchar, ¿no? Y en algún momento busqué terror y eso fue lo que menos encontré, ¿no? O sea, somos un pueblo como latinoamericanos con una herencia de leyendas, ¿no? De narraciones orales que son famosas a nivel mundial en el aspecto de lo que es misterio, lo que es terror, y sin embargo no se le ha abordado de una forma, no, con una intención de mayor cultura, ¿no? Entonces por ahí fue que surgió la idea, ¿no? Y bueno, ya como dijo Lili, fueron encajando las piezas. Exacto. Pero sí, sí. Exacto. Entonces, dándoles este preámbulo, en realidad lo que queremos lograr con Torre el Ermitaño como colectivo cultural es acercar a la comunidad con propuestas diversas y promover la expresión, inspiración y creatividad de las personas, ¿no? Es ser, como mencioné antes, una vitrina de nuestro trabajo y el trabajo que ya existe con escritores peruanos que de repente no son muy conocidos o no suenan, porque seamos honestos, o sea, este género es un nicho bien específico, ¿no? O sea, no es una lectura para todas las personas, es un gusto adquirido, ¿no? En realidad. Entonces, queremos a través de las plataformas que ya tenemos, poder tener esa exposición, ¿no? O permitir esa exposición, de todas maneras. Entonces, con esto, yo quiero preguntarte, Gamaliel, ¿por qué has llamado a estas conversaciones de la Torre la maldición, la condena y la voz? Ajá. Sí. Esta conversación desde la Torre, queríamos darle un nombre particular que no fuese exactamente la Torre del Ermitaño, sino que sea algo más sugestivo, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de la maldición, la condena y la voz, donde la maldición hace referencia a una problemática real con la que nos enfrentamos día a día, ¿no? De repente, la maldición más común que tenemos como seres humanos es la privación de nuestra libertad, ¿no? No nos referimos a una libertad física, ¿no? Que nos tomen y nos pongan en una celda, sino a la libertad desde la forma de pensar, desde qué cosas queremos consumir, cuando entramos, por ejemplo, a televisión o, por poner un ejemplo más directo, a Netflix, ¿no? Si uno analiza más concienzudamente el contenido de estos medios de difusión de información, todo está repleto de mensajes subliminales y de tendencias que no necesariamente son de nuestro agrado. Queremos nosotros, pues, abrir, ¿no? A nuestras familias, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Pero hablando de nosotros como adultos, aún así somos constantemente atacados por eso, ¿no? Entonces, de ahí surge este nombre de repente un poco fuerte de maldición, ¿no? Es una maldición en la historia que se plantea, la primera historia, que es la Torre del Ermitaño, tiene 3 etapas, ¿no? La etapa de lo que es la presentación de la maldición, lo que es la condena y lo que es la voz. La maldición obedece a que existe una realidad, una circunstancia que el personaje principal de la historia va a afrontarse o se va a chocar con ella directamente, ¿no? La maldición la amenaza, la trata de envolver, la trata de alejar, ¿no? Y esa maldición está representada en la historia con un camino, una senda, ¿no? Normalmente la maldición está ahí
y no debería afectarnos, pero somos nosotros, en nuestro libre albedrío, que caminamos muchas veces hacia sendas oscuras, sendas que no deberían ser agradables, y sin embargo, de un momento a otro nos vemos en medio de ello, ¿no? El típico caso de la película de terror, cuando el personaje tiene la opción de seguir caminando por la calle o abrirse por un callejón oscuro, ¿no? Y lo que hace es ir por el callejón oscuro, ¿no? O la típica película de la adolescente que se ha quedado sola en casa por X motivo y de pronto escucha un ruido y va a ir a investigar qué cosa es, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros como televidentes saltamos diciendo, no vayas, no seas tan obvia, ¿no? Pero lo curioso es que en la vida real ocurre lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos circunstancias o vivencias que sabemos que no deberíamos caminar hacia ellas y sin embargo lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es la parte de la maldición. La parte de la condena es inevitable cuando uno, sea porque se cree suficientemente fuerte o porque piensa que las cosas no existen en realidad y se adentra en una circunstancia que no debería darse, y cuando se da cuenta que es mucho más real de lo que piensa, ya no hay escapatoria, ¿no? Eso viene a ser la condena para el personaje principal, y la voz está ligado a lo que este personaje tiene que hacer por el resto de sus días, o por lo menos por muchos años, ¿no? ¿Qué ocurre? La historia se basa en una mujer joven quien le pide ayuda a un amigo, ¿no? Cualquier parecido a la realidad pura coincidencia. Pura coincidencia. ¿No? Quien le dice, oye, tengo un blog y quiero sacar información de un lugar que me han pasado la voz, que parece que ocurren cosas, pues, ¿no? de misterio, de miedo, o ha ocurrido algo fuerte, espiritualmente hablando ahí, y quiero ir a registrarlo, ¿no? Entonces, en la historia, pues, habla como esta pareja de amigos va por la carretera, viaja bastante para llegar al lugar que le han invitado. Una vez que llega, antes de llegar al camino que lo saca de la carretera, se dan dos encuentros con un personaje, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un personaje que no es principal, que es el personaje que debería dar la cuota de miedo, ¿no? Que es un anciano que aparece de la nada y simplemente observa, ¿no? Ya cuando llegan a la zona, a la bifurcación, les parece extraño, el lugar es raro, es más, la carretera de un momento a otro no pasan autos en ese momento. Es más, se supone que son recién las 4 de la tarde o 5 de la tarde, y sin embargo ya pareciera que es totalmente de noche. Y ellos aún así, aún viendo que hay, ¿no?, circunstancias que no son normales, siguen adelante, ¿no? Ingresan por este camino y bueno, lo inevitable ocurre cuando pues tienen que dejar el auto a un lado, ¿no?, del camino, porque el camino se hace cada vez más angosto. Y hay peligros de caer por los lados, ya que es una vía en medio de dos humedales, ¿no?, lleno de carrizos, de hierbas altas, y siguen a pie, y luego se separan porque Manuel, que es el amigo del personaje principal, que se llama Silvana, está buscando llamar al albergue donde ellos deberían llegar, ¿no?, para poder hospedarse, y no dan con el lugar, se han perdido, ¿no? Entonces él, buscando donde hay señal para el celular, se aleja y no vuelve más, ¿no? Entonces empieza, diríamos, ahí un poco ya la condena, ¿no? Porque Silvana no sabe si huir, si buscar, si gritar, no gritar. Encima está todo oscuro, no hay ni siquiera ruido de insectos. Finalmente vuelve a aparecer este personaje, pues, misterioso, que es el viejo, ¿no? Y ella siente que lo empieza a perseguir, entonces corre desfavoridamente por una senda que no les daba confianza, pero a ella no le queda otra.
Entonces corre y esto la conduce a un lugar donde solamente está un promontorio de roca, está una esplanada y una caída, un vacío que termina al fondo en el mar, ¿no? Y en este lugar, en esta esplanada, solamente hay una pequeña estructura que tiene una antena, como antena de radio, ¿no? Entonces ella trata de refugiarse ahí y ahí se da el desenlace donde ella va a recibir esta maldición. El anciano que la estuvo persiguiendo la había estado esperando por muchos años, cientos de años, para que alguien se encargue de la torre del ermitaño, justamente, para cumplir su condena, que es narrar por esta radio las historias que están escritas y que están guardadas dentro de esta estructura, ¿no? Donde ella se va a encontrar atrapada. Entonces, eso es un poco la historia. Ahora, lo interesante es que esta historia busca introducir a quienes nos siguen a lo que nosotros queremos que sea el mundo de Torre del Ermitaño, ¿no? Ahí es donde hay que explicar un poco la diferencia entre dos términos, ¿no? Que pareciera ser lo mismo, pero no lo son. Por un lado está Torre del Ermitaño, sin artículo, y por el otro lado está la Torre del Ermitaño. Torre del Ermitaño es nuestro colectivo cultural. Somos Lili, Rick y quienes hablan, Gamaliel. Y es cada una de las personas que por casualidad o buscándolo llega a uno de nuestros podcasts o a una de nuestras historias en el blog o a alguna de nuestras historias que compartimos en Facebook, ¿no? O cualquiera de los otros medios, a los que nosotros de cariño les decimos ermitaños también, ¿no? Ese colectivo cultural lleva el nombre de Torre del Ermitaño. Sin embargo, la primera historia quisimos llamarla casi igual, y solamente le diferencia el artículo la. La Torre del Ermitaño es el primer capítulo, que viene a ser un poco una historia fantasiosa, un poco jugando con lo que es el estilo de los role-playing games, o los juegos de roles que mencionó Lili, donde la intención es hacer que el que lee la historia o el que la escucha se sienta parte de esta transición de ser una persona normal, común, a ser pues, un ermitaño que queda atrapado en toda esta magia o este movimiento de intención de hacer llegar cultura con un tema que es más bien más del vulgo, o no sé si vulgo sea la palabra correcta, pero más de gente que de repente no está buscando cultura, darles un poco ese alcance, ¿no? De que se puede, a pesar del tema que es más comercial, tener de fondo algo mucho más rico. Eso es un poco la diferencia entre Torre del Ermitaño y la Torre del Ermitaño. Y bueno, no sé si queda claro, Lili, el porqué, el nombre del conversatorio. Está clarísimo, porque lo que pasa, como les comenté con anterioridad, en esta premura de poder salir, porque nosotros cuando decidimos hacer este proyecto, de frente dijimos, ya, tú escribes una historia, tú escribes otra, y nos pusimos unas fechas bien justas, en realidad, ¿no? Una semana ya tenemos ya. Y, y al mismo tiempo también anunciamos oficialmente, y tal fecha sale, que creo que 15 días solamente de diferencia, sin saber absolutamente nada. Que ¿Por no qué se esperaba, cuento esto? claro. Sí, ¿por qué cuento esto? Porque en todo ese huracán, ¿no?, que tuvimos, entonces, creativo, en realidad, nunca nos sentamos a explicar qué era Torre del Ermitaño, y muchas personas nos decían, pero Torre, y la Torre, y entonces, sí, me parece genial que hayas explicado en realidad el tema de Torre como colectivo cultural, y esa era la intención, o sea, que nuestra primera historia explique qué es Torre del Ermitaño, ¿no? O sea, la Torre del Ermitaño explique qué es Torre del Ermitaño, ¿no? Sí está súper, súper claro, ¿no?
esa parte. exacto. Un poco, ya para ir entrando al siguiente tema, el proceso creativo, que ya un poco lo ha mencionado Lilith, desde la concepción de una historia, ¿no? La escritura de la misma como cuento, digamos, ¿no? O como narración, que luego tiene que transformarse a algo más técnico ¿no? Porque hay que considerar que este nuevo documento que viene a ser ¿cómo le llamamos, Lilith? Es el guión técnico. Guión El técnico. guión técnico va a ir a quienes van a grabar las voces, que bueno, por ahora, como dijo Lili, somos nosotros nomás, pero también tiene que ir a quien va a buscar los temas de lo que es la edición de sonido, que se divide pues en sonidos ambientales, en música y en obviamente el orden de los diálogos y las narraciones, ¿no? Entonces, es desmenuzar nuestra propia historia que está escrita para ser leída, para condicionarla a algo auditivo, ¿no? Entonces, o sea, inicialmente pensamos que era sencillo el tema, pero no lo es tanto, ¿no? Bueno, después de grabar, quienes tienen que grabar, después de buscar las partes, todo se une a través de un programa que empezamos también a estudiar, y bien empezamos con la idea. O sea, originalmente pensamos tener a alguien que sea más experto, ¿no? En la parte claro. de edición, y dijimos nosotros no nos metemos con eso, pero bueno. Zapatero a su zapato, dijimos. Claro, O sea, es más, claro, exacto. Sí. Fuimos muy directos y muy tajantes, Sí. así como con las fechas, ¿no? Pero al final no se dio de esa forma y bueno, no deja de ser bonito, pero han sido retos que nos han dado dolores de cabeza en su momento, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente sale pues en podcast, y ahora nos hemos querido complicar un poco más por amor al arte y queremos, ya que desmenuzamos ¿cómo decirlo?, la historia presentada de forma literaria, queremos esas partes que quedan, poder utilizarlas para poder hacer, por ejemplo, reels de TikTok o de Instagram, ¿no? Con frases sugerentes, con frases que para los que han leído la historia va a tener un significado, pero para los que no han leído la historia puede tener otro significado, ¿no? O engancharlos a que vean la historia, ¿no? A que vean la claro, historia. esa es la parte más, claro, menos bonita de repente, ¿no? Pero lo interesante es que es querer explotar en la parte artística de lo que va surgiendo para sensibilizar, ¿no? A quienes llegan a las redes que tenemos y que tendremos, ¿no? Por otro lado, también de esto queremos desprender historias afines o micro relatos, que es lo que estamos haciendo ahora último, Lili, como yo, y que vamos sacando, por ejemplo, en el Facebook de cada uno de nosotros, y que vamos a ir sintetizando en un blog, el cual pueda servir, pues, ¿no? Para que conozcan un poco más de esas ramas, por decirlo así, que no logran salir en el producto final del podcast, ¿no? Eso es por ese lado, ¿no? Bueno, quería cerrar esta parte, perdón, Lili, sí. Porque este proceso que hemos ido aprendiendo y que bueno, ya poco a poco lo hemos hecho nuestro, me refiero de pasar una historia a un podcast, queremos que pueda también ser disfrutado por ustedes, ¿no? O sea, quienes nos ven y tengan la capacidad de crear historias o tengan, ¿no? ese don de poder sacar de la nada una narración, si es que está dentro de los parámetros que nosotros manejamos, ¿no? Que es la ciencia ficción, el terror, el suspenso y todas ese tipo de vertientes. Nos gustaría que se atrevan a mandarnos algunas de ellas para que pasen, pues, ¿no? Por el filtro por el que pasan todas nuestras historias siempre, para nosotros mismos las filtramos.
como debe ser, ¿no? Sí. Claro, y la idea sería poder en algún momento contar con alguna historia de ustedes, Ujú. ya pero hecha, ¿no? Un podcast, ¿no? Entonces sería genial el poder incentivarlos a escribir y si jamás lo han hecho, ¿por qué no intentarlo, ¿no? Muchas veces tenemos dones escondidos y porque jamás, ¿no? Fueron necesarios, nunca lo descubrimos, ¿no? Nunca es tarde. Así que los animamos a eso, a escribir y si ya tienen algo escrito, enviarlo a nuestro correo electrónico, por ahí en la parte inferior ha de salir en algún momento, o contactarnos por alguno de los medios que se mencionan, para poder, ¿por qué no coordinar y ver si es que algunas de esas historias pueden convertirse en un material para Spotify y bueno, y los otros medios que tenemos? Exacto. Disculpa, Lili, decías algo. No, básicamente quería decir que para nosotros Torre del Ermitaño ha sido un viaje y va a seguir siendo un viaje, ¿no? Por carretera. Entonces, exacto, un viaje, ha sido un viaje en carretera y seguirá siendo un largo viaje en carretera. Y qué bonito sería hacer ese viaje con otros ermitaños también, ¿no? Así es. ¿No? Eso Sí, sería súper chévere. así es, así es. Eh, de lo que teníamos eh, como programa, Ricardo, no sé si puedes ayudarnos con la transmisión del reel que tenemos. Antes de ello, mientras lo vas preparando, bueno, comentarles que si bien todavía contamos con 3 historias ya hechas a podcast, estamos queriendo alcanzar más gente a través del YouTube. ¿Qué ocurre? El podcast eh, normalmente se va a escuchar a través de Spotify u otros programas, otras aplicaciones del tipo de iVoox, donde probablemente también se puede encontrar los audios que tenemos, ¿no? Pero obviamente hay gente que no maneja este tipo de aplicativos, entonces queríamos, ¿por qué no llegar a ellos también? Entonces hemos decidido las 3 historias que tenemos y las siguientes historias que iremos sacando, eh, eh, queremos convertirlas en un producto que pueda ser eh, proyectado, por decirlo así, en YouTube, ¿no? De manera que, bueno, es un trabajito aparte, buscar imágenes, buscar algunas secciones de video para hacer un collage que pueda permitir un poco ambientar la historia, ¿no? Es un reto grande también, pero se hace con la intención de que este colectivo cultural pueda crecer y pueda ir cimentándose en los aspectos que nos son más importantes, ¿no? Que es la parte escrita. Soñamos con algún día poder, por ejemplo, tener libros impresos, ¿no? Con historias y con el, el, contenido que vamos a ir sacando, ¿no? Solamente mencionar antes del reel, el reel en realidad es un tráiler que hemos hecho originalmente para el Spotify, perdón, para los podcasts, y sería un relanzamiento en YouTube de este tráiler de La Torre del Ermitaño, y ya también se va a poder acceder desde terminada esta transmisión a YouTube para poder ver en ella pues La Torre del Ermitaño, ¿no? Quería Exactamente. mencionarles, sí, Jules, ¿puedes mencionar respecto a los grupos de música que nos Ah, ayudaron y acompañaron? claro, Son justo los nos estaban mencionados. escribiendo y nos estaban preguntando que si podían participar algunos grupos de música y efectivamente, o sea, como nosotros dijimos, o sea, queremos que sea una vitrina no solo a nivel literario, sino también en toda expresión artística en realidad, porque, por ejemplo, en la primera historia, en la Torre del Ermitaño, contamos con 2 bandas de música metal, ¿no? Que son Legendaria y Orfeo, ¿no? Entonces, son grupos peruanos, producciones peruanas. Entonces,
toda esa historia está netamente musicalizada con las canciones de ellos, en realidad, ¿no? Y si ustedes entran al YouTube, por ejemplo, a ver la descripción, ahí pueden encontrar también cómo linkearlos y cómo ubicarlos, o sea, de todas maneras. O sea, queremos crear toda una cadena, ¿no? Y promover todo el arte peruano en realidad, ¿no? Y por qué no de otros países también, pero hay que empezar con nosotros, pues, ¿no? Primero. Claro, por supuesto. Ahora, no les hemos mencionado que tenemos la intención de hacer un sorteo de 3 libros virtuales al final de la transmisión, y sería interesante que nos comenten algo o que nos hagan alguna pregunta a través del chat, ¿no? del Facebook de la transmisión, para ir viendo, para ir conociéndolos un poco y bueno, ir anotando sus datos para el sorteo en la parte final, ¿no? Ok, dicho esto, Ricardo, tenemos ya la... saludos Tania, gracias. Saludos Tania, gracias. Ricardo, nos mandamos con el tráiler. A ver. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me está siguiendo! No puede ser. ¿Qué quiere? ¡Abra, por favor, por favor! Si quiere ver más, ya saben, ya. Nos pueden ubicar por el Spotify, por el iVoox, por Facebook como Torre del Ermitaño y por Instagram como TDE 576. Si quieren saber por qué es 576, entonces tienen que escuchar la historia o ver la historia en YouTube. Son secretitos que por ahí van saliendo de la torre. Bueno, como les comentó Gamaliel, en realidad sí estamos sorteando 3 libros digitales. Uno es El Malcutauro y otros relatos del escritor Antonio Zeta. El otro es La venganza de los Apus de Sarko Medina y Noche sin video de Melvin Jara, ¿no? Son 3 libros digitales. Entonces, procedemos al sorteo, Ricardo, ¿no? Para eso necesitaríamos el... Sí. ¿Cómo hacemos, Lilith? Con los nombres con los que nos han escrito, ¿no? Sí, como puedo ir contando más o menos. Malcutauro, por ejemplo, y otros relatos de Antonio Zeta Rivas, es como un compendio de diversos cuentos que él ha hecho en distintas antologías y revistas, ¿no? Básicamente. La venganza de los Apus, por ejemplo, de Sarko Medina, es una serie de cuentos de dioses y demonios antiguos, y un poco habla sobre el folclore peruano, en realidad, ¿no? De la sierra y de la selva. Y Noche sin video es un tema netamente que es horror grotesco y sexual, ¿no? Entonces, son 3 libros interesantes, en realidad de cortes distintos, ¿no? Entonces que creo que pueden ser bien aprovechados por los 3 ermitaños sortudos que puedan ganarse esta noche estos libros digitales, ¿no? Ok. Algo que no mencionamos y que dijimos que íbamos a mencionar, Lili, respecto a la Torre del Ermitaño, es, ya que tú dijiste que hay secretos o hay información oculta en las historias que nosotros hacemos, hay algo que no sé si pasa desapercibido o no. Bueno, nosotros obviamente lo vemos claro, pero los oyentes de repente no. Y es que cuando Silvana Medina,
está huyendo del captor, ¿no? De este viejo que quiere atraparla, bueno, de la que ella se ha asustado, y llega a la torre. Cuando ingresa a la torre hay un cambio en el sonido de atmósfera, ¿no? De la historia. Y esto se debe a que justamente lo que hablaba de respecto a la condena, ¿no? En ese momento ella ya pasa a estar condenada a permanecer en la torre, ¿no? Y el sonido es como un sonido como de cueva, ¿no? Con gotas que hacen eco, hay un eco, una reverberación, y estas gotas que se supone, claro, para la historia son gotas que están filtrándose porque hay una tormenta en ese momento, y se filtran dentro de la estructura, pero no es solo eso, sino que hay como una decantación de un conocimiento que va mucho más allá, y que está albergado en libros y en rollos de pergamino y en manuscritos por todos los rincones de la torre, ¿no? Gracias, Camila. Y bueno, eso no lo habíamos mencionado, pero este tipo de dato, información, nosotros siempre vamos a querer poner en las historias, ya sea escritas o ya sea en audio, y por eso es que siempre nos gusta o soñamos, mejor dicho, con con ese feedback de parte de ustedes, ¿no? O sea, nos realmente encantaría que en algún momento ustedes descubran algo y nos pregunten directamente, oye, esto de acá, a mí, yo creo que significa esto, pero en realidad, ¿qué es? ¿No? Entonces, también queda ese reto, ¿no? Para ustedes. Bueno. Claro. ¿Cómo creo que ya podemos proceder a procedemos? hacer el sorteo. Uh-huh. Y comentarles también, mientras que Ricky está preparando las cosas, que si ustedes quieren adquirir libros de estos géneros, pueden hacerlo en Ethereal Books, Ethereal Bookstore o Editorial Pandemonium. Ellos tienen su Instagram y tienen su Facebook y pueden adquirir los libros. Ellos hacen envíos internacionales y nacionales también. Tienen libros digitales y libros en físico también. Libros muy interesantes que no se pueden perder y que tienen que leer. Así es. Dice Guillermo Nochi, sugiero la secuela de historia del Torre del Ermitaño. Gamaliel, tu audiencia te pide. Te reclama. Sí. Ok, habría en realidad no es algo que teníamos, o sea, existe siempre la posibilidad de retomar alguna historia, ¿no? Pero particularmente para la Torre del Ermitaño, en el caso de Silvana misma, no lo había pensado, pero ok, queda el reto, eso nos agrada, ¿no? Exacto. Más bien, Ricardo, inclúyelo a Guillermo, para lo del sorteo. No sé. Tenemos a Guillermo, a Camila, a Karina, a Eric y a Shadow, porque Tania, no sé si Tania quieres también ser parte Tania ya la dice, Tania tiene todo, ya la dice. Sí. Explica por qué Lili. Porque a Tania no es que no nos caiga Tania, al contrario. No, Tania forma parte del grupo Pandemonium y parte del grupo Ethereal Bookstore. No, ella fue nuestro primer contacto para nosotros poder hacer el sorteo de estos 3 libros digitales, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que ahí está saliendo justo en pantalla el cómo pueden ubicarlos en Facebook, ¿no? Ambos. Uh-huh. Así es. Sí, recomendado. Hay libros interesantes que pueden encontrar ahí, y es sobre todo apoyar pues el movimiento literario peruano, ¿no? Nos escriben, nos dicen, sería interesante algunos cortos de la perspectiva de Manuel. No había pensado en eso, muy interesante tu sugerencia, Eric. Y la historia de Manuel queda un poco trunca, porque claro, es un personaje secundario, pero sí, ¿no? Los hombres nos están dejando atrás, eso no puede ser.
Y eso que yo mismo escribí la historia. Vamos a reivindicarnos entonces. Comentarles Ok. también, ¿sí? ¿Ya empezó el sorteo? Sí, ya está, dice. ¿O no? No, no, no. Todavía, No, allá. porque tiene que salir en pantalla, porque sí. Comentarles también a las personas que de repente, así como nosotros quisimos iniciar por pura pasión hacer con el podcast, por ejemplo, nosotros no sabíamos, bueno, al menos yo quiero contarles mi experiencia, de que al momento de grabar, por ejemplo, tienes que tener toda una postura, tienes que hacerlo parada, no sentada, ¿no? Tienes que vocalizar y gesticular así, ¿no? Bien, porque si ustedes escuchan nuestra primera historia, claro, como es lo primero que grabamos, en realidad hay muchos errores en realidad, ¿no? Claro. Pero, y además que estaba con COVID, o sea, se escucha ceseos, ¿no? Popeos, de repente no te acercas mucho al micro. Hola Cristian, hola Cristina, Cristina, ¿qué tal? Qué Cristina gusto tenerte Ramos. acá. Sí. Cristina Ramos, escritora. Sí. Mm. ¿No? Y El, el, todos esos detalles. Luis Bravo, saludos chicos desde la Torre del Ermitaño, un abrazo fuerte para ti Luis también, acá desde la Torre. gracias. Así es. Queríamos mencionarles también que la siguiente conversaciones desde la torre que hagamos, aunque todavía no tenemos, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a hacer conversaciones de la torre, ¿no? No, Lili? no tenemos mapeado eso todavía. Uh-huh. Ok. Esperamos, no sé, probablemente una vez al mes vamos a verlo, ¿no? Vamos a estudiar cómo va la cosa, ¿no? Pero lo que queríamos decirles es que para las siguientes conversaciones de la torre, para la siguiente reunión, que lo que queremos es contar con material de ustedes, ¿no? Historias cortas o vivencias que hayan tenido un poco sobrenaturales, un poco uh, de ¿cómo decirlo? De cosas que Experiencias. escuchamos, Ajá. exacto, sobre todo experiencias, ¿no? Eh, para poder comentarlas, leerlas primero a ustedes, hacer algo un poco más artístico, hacer una pequeña narración algunas que seleccionemos y luego ir comentando de manera más fluida, ¿no? Con ustedes. Eso quisiéramos que sea nuestra siguiente conversación desde la torre, ¿no? Así que los esperamos sus aportes en el correo, en el Gmail, ¿no? Que Sí. es ahí está, torre del ermitaño @gmail.com, ¿no? Y no es ermitaño porque ya sabemos que en los correos La ñ no nos no, admiten la no la ñ, reconozco. así es, pero es torre del ermitaño @gmail.com. Por ahí nos comentaron, nos dijeron grabar con COVID y no logré leer todo, pero sí, efectivamente, grabar más COVID, la mejor escena de cansancio, efectivamente, no tuve que actuar mucho en esa parte, salió de forma muy natural. Si en una parte escuchan que me ahogo, también, todo es real, todo es totalmente real. Así es, y aprovecho esto para comentarles y disculparme por la tos que de rato en rato me aqueja. Lo que pasa es que también estoy saliendo de un segundo cuadro de COVID, ¿no? Que acá en casa tuvimos. Todo bien, gracias a Dios. Ok, Ya. entonces cerramos para pasar al sorteo, ¿no? Estamos utilizando una página para que ustedes puedan ver quién sale ganador, ¿no? A ver, Ricardo. El número ¿Qué pasó? ¿Está faltando alguien? No. Vamos a revisar.
A ver. Ok, nos piden un minuto. A ver, Juliana. Lili, Confusión, ¿qué confusión de momento. qué otra anécdota te acuerdas? No, bueno, que tuve que grabar 1 millón de veces a Silvana Medina, ¿no? Pero no fue una tortura realmente, porque cuando te gusta hacer algo, normal. Pero me Sí. acuerdo, claro, porque éramos totalmente inexpertos y o nos pegamos mucho al micro, o como les comenté, no había postura, o lo hacía sentada, o otra cosa que era que como estábamos en plena pandemia, todo el mundo estaba en su casa, ¿no? Todo el mundo hacía home office, los chicos hacían clases Entonces yo vivía en un edificio y todo el día era bulla. Y la recomendación que me daba el editor era... siempre tienes que grabar todos los días a una misma hora para que para que el sonido no varíe, ¿no? Por ejemplo, si grabo lunes, empiezo a grabar lunes en la noche, que sea toda la semana, a las 8 de la noche, todas las semanas a la noche. Entonces, ya me veías, o sea, a mí gritando, me están siguiendo, me quieren matar, no, en plena madrugada, ¿no? Cuando todos mis vecinos estaban pero durmiendo. Y en mi familia igual, y les agradezco totalmente toda la tolerancia y paciencia que han tenido con mis locuras, gracias, porque de verdad creo que ellos, más que tú, que lo has escrito, creo que ya se saben todo el guión de Torre del Ermitaño, porque lo he grabado 80.000 veces en realidad. No, no sé si fue en la primera, no, fue para la segunda historia. Claro, yo tengo 2 hijos, los 2 en clases virtuales en este tiempo, y lo que tuve que hacer fue sacar todos los zapatos del closet míos y de mi esposa para poder meterme al closet con una tablet, con el celular, porque tuve que grabarlo del celular, no tenía otra forma de hacerlo, y encerrarme dentro del closet para grabar, y bueno, o sea, fue terrible realmente. Pero son partes pues de las vivencias que tuvimos que ir afrontando, ¿no? A ver, está existiendo cierto problema técnico con la página que habíamos elegido para hacer el sorteo. Si no, Eric, discúlpame, Eric, Ricardo, si no, haz el sorteo, confiaremos en ti, y si no, que quedes atrapado en la torre por el resto de tu existencia. Si es que no se puede, hazlo, claro, hazlo de forma manual y nos indica, pues, bueno, nosotros por la comunicación interna, quiénes son los ganadores. Que la idea era, o sea, Ricardo, como nuestro asesor técnico, nos decía, no, tiene que ser con una página para que todos vean que es algo justo, ¿no? Que no hay detrás ¿no? Ciertas elecciones fraudulentas. Y justo pasa esto, ¿no? No sé. A ver, Ricardo, dinos qué hacemos. ¿Qué tema queda entero? Sí. En realidad, como en Conversaciones con la Torre vamos a tocar temas diversos, probablemente, no sé si sea nuestra tercera conversación en la Torre, pero viene nuestra siguiente historia, que ya también está colgada en Spotify, que se llama Juguetes Insanos, o sea que pueden escucharla. Esta historia es un poco más fuerte, ¿no? Así que estén preparados, por favor, para ello. Ya está, creo, ya está la página. Ya, a ver. Primer ganador. Son 3. Karina Canales. Karina Canales. Muy bien, Cari. Felicitaciones. ¿Qué libro va a ser el primero, Lili? Malcutauro es el primero. Ajá. Ella ha sido ganadora de Malcutauro y otros relatos de Antonio Z. Rivas, del escritor Antonio Z. Rivas. Ok. El siguiente libro es La venganza de los Apus, de Sarco Medina.
Ujú. Para Eric Ballenas. Felicitaciones, Eric. Felicitaciones. Y el último libro es Noches sin video de Melvin Jara. Que es el de contenido más sensible, ¿no? Dices, Lilith. Un contenido que me gusta a mí. Horror grotesco y sexual. Para Guillermo Nochi. Bien, Guille. Muy bien. Felicitaciones. Felicidades a los ganadores. Ajá. Ok. Bueno, despedirnos ya, agradecerles por haberse conectado. Esperamos contar con su presencia en las próximas conversaciones desde la torre. Volverles a decir otra vez que pueden encontrarnos en Instagram como TD576, en YouTube, en Facebook, en Spotify y en iVoox como Torre del Ermitaño. Ahí pueden encontrar, en Spotify y en iVoox pueden encontrarnos los 3 cuentos que ya hemos trabajado. En YouTube, por el momento solo tenemos el tráiler y el video de nuestro primer cuento. Y nada, agradecerles nuevamente, ¿no? Así es. Cierto, los ganadores, por favor, escríbanos al correo de Torre del Ermitaño para poder gestionar el envío de los premios, ¿no? Tanto a Karina Canales como a Eric Ballenas como a Guillermo. Sí, por favor, por interno pueden comunicarse para poder hacerles llegar este libro. Un correo indicando sus nombres y bueno, lo importante es tener el correo para poder hacerles llegar ¿no? la descarga de los libros, ¿sí? Listo, no sé si... Ok, muchas gracias nuevamente. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. Prometemos más cosas siniestras que las que hoy día se han dado, que no ha sido ninguna en realidad, para las siguientes conversaciones desde la torre, ¿no? Pero sí, era necesario ser un poco técnicos en este reencuentro. Y bueno, nada, seguimos ponernos trabajando al día en este conversatorio, ¿no? Exacto. Listo. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Chao.